Buenos días con todos y con todas. Mi nombre es Ali Newcomb y soy la directora de Red Fox Sourcing Company en Perú y en México. Hoy me acompaña Karina Barreda de nuestra oficina de Perú. Karina es la responsable de calidad para Red Fox en Perú. Y además tenemos a una invitada muy especial, Marilu López Padilla, de la organización COPAM en Amazonas. El mes pasado hemos retomado el Foxhole un poco con un nuevo concepto, invitando a participar a las personas que están involucradas en la producción del café que todos nosotros tanto disfrutamos. Y ahorita estamos en plena campaña y en la etapa de compra y embarque de los cafés peruanos. Entonces, queríamos invitar a alguien de nuestra cadena de Perú, Marilu, siendo socia de COPAM, que es donde empezamos todo nuestro trabajo como Red Fox en el norte de Perú. Quisimos invitarla a participar. Así que Marilu, muchísimas gracias por estar acá y darnos su tiempo para contar un poco su experiencia. Bien, gracias, señorita. Yo también me presento acá. Me llamo Marilu López Padilla. Soy de acá de Beirut, del Comité de Beirut. Estamos acá gracias a ustedes conversando, ¿no? Gracias por tenerle al frente y tener más confianza a ustedes también. Marilu, Pero quería preguntarte un poco, Copam tiene una historia diferente a muchas cooperativas en el sentido de que está en un bosque de protección y tiene un enfoque grande en la conservación de los bosques y la naturaleza. No sé si me podrías comentar un poco sobre la historia de Copam y cómo empieza. yo más antes, mi café, señorita, no teníamos clientes así seguros, ¿no? Vendíamos al que llegaba, que presentaba, decía quiere comprar y a veces precios, dijo, bien bajos, nos ofrecían otros más caros, a veces veíamos la forma de que a veces por urgencia teníamos que vender al precio que se presentaba y en eso, no sé, bueno, a veces yo pienso, ¿no? Que hay un Dios para todos y desapareció un día Edward y cuando era lavando aquí al borde de la carretera, pues me dice, creo que tú vendes café, me dice, yo cosechaba pero poco, ¿no? Le digo, sí, pues ahorita no hay seco, yo pensaba que él está comprando, ¿no? Y me dice, ¿sabes qué? Están buscando café seco para poder vender. Y si vas a ver, si tienes para que vendas seco, puedes aprovechar, voy a traer a unos señores para, veamos tu café cómo está. Y yo dije, será, son compradores, ¿no? Como todavía no me explicaba. Entonces, Edward vino, ya otro día me dice, ¿sabes qué? Vamos a ver tu café. Ya, pues yo como ya clientes venían, yo tenía clientes a venderles, ¿cierto, no? Y Edward aparece ya con otros señores diciendo que quieren comprar el café. Y yo no sabía de lo que es una cooperativa, ¿no? Tiempo vamos a saber acá más antes, no se sabía ahora también. Estamos ya conociendo a pocos ya cómo es una cooperativa. Y entonces ahí ya pues fue, gracias a Edward, él nos animaba, ¿no? Decir, vamos a formar una cooperativa acá. Ellos están buscando café para formar una cooperativa y vamos a tener un comprador que ellos nos van a comprar y ellos saben que van a buscar un mercado para que podamos por ahí enviar nuestro café para que exporten, ¿no? Entonces desde ahí empecemos ya a trabajar. Yo también sin desconfianza de nada. Ahora también lo digo aquí delante de Edward. Ahora también tampoco, no puedo yo desconfiar de la cooperativa. Yo siempre le envío mi café con los socios, a veces confío, no me desconfío de la cooperativa porque yo siempre estoy segura de que es una cooperativa y lo hace por todos, ¿no? Por bien de todos y todos están ahí unidos. Y de eso yo no desconfío por eso desde antes. Me dijo Edward, ¿sabes qué? Le vamos a llevar tu café, mira, te vamos a ver cómo está y después te pagamos. Y yo le digo, bueno, lleva mi café, tú respondes, pues, ¿no? Entonces ahí fue ya que Edward le llevó y a pasar los días ya pues yo como
le digo siempre así como estaba con mis hijitos en la escuela y el colegio necesitaba, pues yo siempre le decía, Edward, ¿cuándo me van a pagar? ¿Cuándo? Y así, pues entonces que me decía Edward, ya van a venir ya nos van a dar el resultado. Y de ahí ya pues empecemos ya a trabajar así. Esa vez me pagaron, para que gracias a Dios ya Edward lo colocó mi café. Y ahí empecemos ya a poco tiempo, ya, el próximo año del 2017, entonces ahí ya era más sonado ya del café, que varios ya querían, ya nos formemos socios ya pues, ¿no? Para poder formar comités acá, y nuestro café ya teníamos ya casi seguros que ya nuestro café ya estábamos, ya decían que hay un mercado ya. En eso seguíamos ya también. En cambio, yo no desconfiaba de mi café, hasta ahora no desconfío. Marilu, y una consulta. En relación, desde que empezaste a trabajar con Copam hasta el día de hoy, ¿cómo ves que ha cambiado o que ha mejorado tus prácticas en relación a la producción del café? No sé si de repente estás produciendo más o estás produciendo mejor, o ¿cómo ves que te has desarrollado desde que empezaste hasta el día de hoy? Bueno, yo estoy bastante contenta. Claro que a veces yo entre mí misma yo veo dificultades, pero sí aprendemos algo que es de la cooperativa, ¿no? Que es manejar una planta, sembrar una planta, cómo abonar una planta, hacer el cultivo a su tiempo, el abonamiento también, y estar pendiente, a lo menos en la cosecha, estar ahí para poder sacar un buen producto, no dejar abandonar los chacras, estar siempre ahí pendiente con los trabajos, los quehaceres de la chacra. Marilo, ahí en la zona de Beirut, ¿cuáles son los retos más grandes para usted en la producción de café? ¿Qué es lo que le dificulta en producir un café de calidad? Lo que es en la cosecha, en la producción, que estamos siempre pendiente, lo que tenemos que interesarse más ahí estar pendiente, porque es una campaña, ¿no? Ya empieza a madurar, tenemos que estar siempre ahí pendientes, ya no dejarles porque el café empieza a madurar, o viene el invierno, empieza a caerse, se cae. Ahora, por decir, tenemos unas aves, por acá le decimos los loros, cuando ya están maduros tienen que tumbarles. Esas son las dificultades. Y esa es una dificultad grande para nosotros, que tenemos que estar a veces, cuando yo, por decir, no le cuento mi historia, de que yo estaba ahí, estoy lavando el café, los loros vienen, tengo que correrme, irme a espantarles, como se dice nosotros así acá, no sé si me entienden, ¿no? Espantamos los loros, vuelta, sí, claro que te entiendo. Sí, vuelta, venimos, estamos, por decir, estoy regando el café en el secador, vuelta, los loros se van a tumbar los cafés, tengo que estar también ahí pendiente, y siempre es así en las chacras, los loros en tiempo de campaña, peleamos con los loros. Ahora los estudios virtuales nos tienen un rato acá, un rato allá. Así es, así estamos ahí, luchando por todo lado, como se dice. Ay, Marilu, realmente están en todas ahí, hasta con los loros. Marilu, este año creo, bueno, el mundo está de cabeza y creo que han habido más retos que nunca, ¿no? En general, y en la producción de café. Quería que nos comentes un poco. Creo que Perú es el país que ha tenido la cuarentena más larga de todo el mundo, y sé que en las zonas rurales también han tomado medidas localmente. No sé si nos puedes comentar un poco cómo están las cosas ahí, tanto en el día a día como los retos que se han presentado en esta campaña para producir el café. Tuvimos dificultades con la pandemia de decir más claro, contarle, ¿no? Como nosotros somos campesinos, muchos dicen en el campo la gente vive feliz. Es cierto que por una parte es por una, y por otra no cambia las cosas. Por una parte sí estamos tranquilos, que están en el campo,
Y por otra parte, siempre tenemos dificultades, necesitamos también algo, ¿no? A veces por nuestros hijos, a veces por el hogar, a veces por algo, todo. Se necesita muchas cosas para poder salir y hacer compras, ¿no? En ese campo, a veces por salud, todo eso, pero a ese momento de la cosecha también veíamos dificultades por querer salir a otros campos a hacer los peones. En eso estábamos rodeados de policías, rondas campesinas, como también el ejército, y hasta hoy está el ejército acá junto a nosotros, no, de mi casa nomás arribita, a una distancia está el ejército, siempre está pendiente, no dejan que la gente de fuera vengan, quizás a Dios gracias por eso también, todavía estamos bien por acá, no todavía hay casos, ¿no? de esta enfermedad, pero tratándonos de cuidarnos, respetando el protocolo, así como el presidente manda, nos ordena. Muchos sabemos personas que a veces no entendemos, pero como también hay personas que nos cuidamos y estamos frente a eso, luchándolo, tanto como hacer nuestros trabajos de casa, de chacra, y así cumpliendo con lo que debemos de hacer, nuestros cuidados por nuestro bien, por la salud de nuestra familia y de nosotros. Bueno, me alegra saber que no han habido casos del virus en Beirut, pero también complicado. Entonces, usted no ha salido de Beirut. No, señorita, nosotros acá por decir, le contaré yo desde el mes de marzo, cuando ya estábamos pendientes con reuniones que teníamos, ¿no? de la cooperativa, porque en el consejo de administración estaba yo soy representante también ahí, pero estaba haciendo reuniones ya desde el mes de marzo, ya las reuniones que usted sabe ya no estamos pendientes con reuniones, todo eso ya se fue en nada, los estudios ya todos se hacen virtuales, mi hijita, por decir, ella está para iniciar su primaria, de primer año de primaria, ella está estudiando ya acá en casa virtualmente, mi hijo también está estudiando virtualmente lo quiere estudiar en la Universidad de Chachapoyas, sigue él estudiando, pero está en casa, estamos por acá, juntos con ellos estoy yo. Te voy a pedir un segundito, creo que a nuestro camarógrafo, Edward, se le está cansando los brazos, ¿no? ¿Podrías levantar la cámara un poquito? Porque no vemos tanto la cara de Marilu. ¿Sí? ¿Sí? Un poquito más. Un poquitito más. ¿Ya? Un poquito más. Mejor. Ya, perfecto. Ya, ¿Ahí? excelente. Bien. Gracias, Eva, pobrecito. No te preocupes, gracias por avisar. Marilu, ¿cómo están haciendo con el colegio virtual? Porque Perú tiene su campaña, creo que es Educa en Casa. Un programa de educación en casa, sí. Aprendo en casa. Aprendo sí, en casa. ¿Y, sí, ¿Y eso es por televisión, por radio? ¿Cómo es? Señorita, yo acá, para contarle, aunque risa le va a causar, yo no tengo televisor acá. No llega la señal. No llega la señal acá, no tengo yo televisor. Bueno, con las clases virtuales que tenía que tener pendiente mi hijita, saqué un radito ahí prestado para poder, es que ella escuche, yo también escuche para poder ayudarle y hacer su trabajo y así poder presentar a su profesora, como no es tan claro, ¿no? Pero hacemos posible, si por alguna cosa agregamos o quitamos para poder presentarnos lo que escuchamos en la radio. Y así lo hacemos por radio, un radito pequeñito que tenemos ahí, con eso ya, a pilas, 3 pilas, maneja la radio. Así. O sea, que encima de producir café se ha convertido en profesora. Así, pues, un rato soy de profesora, un rato en mi chacra, un rato en mi casa, haciendo los quehaceres, así pues lo pasamos de todo. Este año estamos de todo un poco. Marilu, yo aprovecho para consultarle también,
qué ayudas o qué beneficios ha podido recibir de parte de la cooperativa en estos últimos meses con relación a la pandemia? Nos han traído canastas, nos han traído algo para como apoyo a los socios, a todos los socios, nos han traído canastas, acá nos han dado nuestras canastas, gracias a Dios hemos podido lograr algo, como se dice ahí, nos han dado ayuda en algo, ¿no? Para que yo estoy agradecida, me ha servido de mucho. Muy bien. Marilu, ¿nos podrías contar un poco sobre su trabajo? Sé que has formado parte del comité de mujeres ahí en COPBAM. Sí, lo que pasa es, estábamos coordinando con muchos comités para poder trabajar en diferentes formas, como dependiendo a las socias que ellos querían hacer sus trabajos, como artesanía, como sembrar verduras, trabajar en biohuertos, ¿no? Biohuertos, como usted sabe, que es algo esencial para la salud, ¿no? Verduras, tener verduras frescas, quien no puede, no quiere tener, ¿no? Siempre sembramos, hacemos nuestros sembríos en nuestro biohuerto, y eso era nuestra idea de un comité, tener hacer unos trabajos, por decir un biohuerto, otro comité en artesanía, y otro comité así, criar aves, ¿no? Aves de corral, para poder tener economía, pues como las mujeres siempre pensamos, lo más importante es en el hogar, que no nos falte algo, ¿no? Para tener. Y eso, como mujeres, acordando, estábamos por hacer muchas cosas más con diferentes comités, pero como ustedes saben, esta pandemia nos vino retrasando muchas metas que teníamos pero yo estoy segura que en cuanto pasa esto, vamos a seguir mejorando y conversando muchas cosas. Haremos así entre los comités, poniéndonos de acuerdo como mujeres, hacer y lucharlo para poder seguir adelante. Muchas gracias, Marilu, por tu respuesta. Yo tenía una consulta. ¿Cómo fue que inició o cómo se formó la idea de formar este comité para el desarrollo de la mujer? ¿Quién fue la persona gestora o quién impulsó el desarrollo de este comité y por qué? ¿Cuáles eran los objetivos? O sea, en la cooperativa siempre nos hablaban de esto, en las capacitaciones, como hay señores, ¿no? Que tienen sus esposas, y no todos los señores son socios, a veces los esposos no son socios, pero las esposas sí son socias. En mi caso mío, por decir, yo soy sola, pero soy socia, y también estoy como de presidenta, ¿no? Y ese cargo que yo lo llevo es diferente a lo que yo sea socia, pero ahí está igual. O sea, como socia, yo puedo trabajar como socia de la cooperativa y también como mujer, ¿no? De las cosas que hacemos en nuestra casa, todo así, o en los grupos que vamos a hacer, vamos a continuar así. Entonces, ellos nos dieron la idea de que, como habemos socias mujeres, como le digo, así como yo, socias, o de otro señor, su señora es socia, y entonces ahí vienen ya los acuerdos de que de los señores también sus esposas se integren a nosotros y trabajen como damas, ¿no? Del grupo. En cambio, socios, si hay socios, sus esposos para la cooperativa, pero sus señoras quieren integrarse al grupo y no le podemos negar, porque todas señoras o toda persona queremos trabajar, ¿no? Queremos hacer algo para la vida, por la economía de acá que nosotros siempre necesitamos por algo, y entonces eso fue nuestro acuerdo, mujeres querer trabajar unidas, de acuerdo, hacer trabajos, mejorar, por decir, la vez pasada, el anteaño pasado, el 2018, hicimos 200,000 plantones. Todas las señoras nos reunimos, las socias, ya pues
socios, ya usted sabe que es un comité formamos, ¿no? Y ya seguimos así asociándonos y hemos tenido que trabajar para hacer 200.000 plantones de café y vender por diferentes sitios. Ya tengo conocimiento que varios dicen, mucha gente ahora están contentos que ya sus cafés ya están produciendo ya lo que nosotros como socios hemos producido, esos plantones. Y como les cuento que esto, para producir un plantón no es de hoy para mañana, tenemos que estar ahí pendiente, luchando, trabajando, un grupo otro día y así seguir haciendo para que se forme la planta, para que se pueda llevar a la chacra. Y así eso fue nuestra idea por mejorar nuestra economía. Por eso es que tuvimos que formar grupos, tanto como así le voy a decir a Perú, Vilcaniza o Yambrasbamba, lo que nos pertenece acá siempre a nosotros, y así también por otros sitios que por Aguas Verdes, por otros sitios que donde están los comités. ¿Y han tenido buenos resultados? ¿Tuvieron buenos resultados formando los comités? Nosotros hemos vendido acá el comité, hemos vendido los plantones así en chapolas. No sé si usted me entiende lo que No. germina, el grano, el Sí. granito germina y salen maripositas, le decimos nosotros. Y así le hemos tenido que venderlas así para que le lleven ellos, le bolsen y ya le tengan para que las chacras. Así hemos sacado un aproximado de 5.000 soles. Y eso nos dio mucha alegría de poder vender, una ayuda para nosotros como mujeres, ¿no? También los socios, los señores socios también han tenido algunos la amabilidad de ayudarnos, por decir, poner los postes, templar los alambres para ponerlo para la sombra de las chapolas ahí, para poder cuidarlas a las plantas. Y así las mujeres en otros comités han hecho artesanía, en otros comités han hecho lo que es dulcería, postres, no puede que hacen, preparan así diferentes cosas. Los comités han tratado de hacer, y así era para que sigamos más trabajando, pero ahora estamos, por motivo de la pandemia, estamos ya atrasados un poco. Marilu, ¿cuál es su parte favorita de ser productora de café? Lo que me alegra es, en primer lugar, importante lo que tenemos nuestro mercado seguro, nuestro cliente, nuestros compradores, así como tenemos sus compradores, también confiar en ellos y ellos también depositan su confianza porque nuestro producto se va hacia ustedes. Tratamos de sacar mejor nuestro producto, ver la mejor manera para poder hacer llegar a ustedes, como se dice, en calidad. Gracias, Marilu. Yo tengo una última pregunta, ya nos hemos sobrepasado del tiempo, pero no sé si Karina también posiblemente tenga una pregunta más, pero yo le quería preguntar si quisiera que su hija Ani sea productora de café cuando sea grande. Encantado, señorita. Yo de acuerdo, digo que mi hijita vaya más aprendiendo desde bien pequeñita que está, ya tiene una mente ya clara que está aprendiendo, ya cosechar los frutos maduros, escoger lo que ya es un descarte, ya sabe. No me basta creer que ahora ella ya dice, le pone la diente, le muerde la pepa seca, está duro, ya está seco. Y así ella ya, yo sé que ya yendo ya va a aprender y le va a gustar, ya bastante a ella le gusta cosechar el café. Ya. Y justamente aquí. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Ani es la encargada de calidad del café de Marilu, parece. La futura productora.
Muy bien, Marilu. Yo finalmente quisiera preguntarle qué otros objetivos o qué otras metas quisiera alcanzar en un futuro cercano o más lejano con relación a la producción del café u otras metas personales, quizás. Mi meta mía es de que ojalá Dios quiera que con la producción que hacemos o tenemos acá, ¿no? Yo quiero que mi hijo siga estudiando y la profesión que está siguiendo, que él termine. Espero que eso se haga, se haga cierto, y yo me quedaría contenta y más adelante ver otras, por otro, sería mentir, le dijo. Yo espero solamente de mi hijo, de que él siga estudiando. Y así también mi hijita ya yendo, también ella estudie, siempre, desde ahora. Es bastante preocupante sobre la pandemia, pero ahí estamos, aunque virtualmente estamos luchando con los estudios. Así. Muchas gracias, Marilu. Gracias a usted, señorita. Marilu, muchas gracias. No sé si tiene alguna pregunta para nosotras o algún comentario. Solamente agradecerlas, gracias a Dios que nos dio este día, de estar al frente, no tanto yo con ustedes y ustedes a nosotros. Gracias, más bien que no sea la primera ni la última. Gracias, Marilu, por su tiempo. Siempre es un gusto poder conversar y sé que usted anda muy ocupada, así que agradezco haber tomado el tiempo para poder conversar y conectarnos, aunque sea virtualmente. Y muchas gracias también a Edward. A Edward no lo hemos visto cara a cara, pero está ahí detrás de la cámara. Es el promotor de la base de Beirut para COPBAM. Así que muchas gracias a ustedes dos por tomarse el tiempo y que tengan un bonito fin de semana. Gracias, Igual, señorita Ali. gracias, señorita. Ok. Lo Gracias único a que las- le pediría es cuando ya la pandemia para que hiciera que nos visites por acá de nuevo. Ay, sí, estoy esperando con ansias y Karina también. Ya, Claro que señorita, sí. gracias. Ya. Muchas gracias. Chao, Ani. Chao, Edward. Gracias. Ok, chao, chao. Muchas gracias. Gracias.